quise ser cantante, vestirme de brillantes. El bolero de Rubén suena a una apuesta diferente en el cine colombiano, en el cine latinoamericano. Es un musical que trata una historia fuerte, una historia cruda y que al mismo tiempo refleja algunos aspectos de nosotros como sociedad. Nos suena a mucha desilusión, mucha tristeza en los personajes, mucha anhelo a salir adelante. ¡Ya va! Y por ahí un personaje que tiene mucha esperanza, suena mucha esperanza. A la orden. Usted, doña Marta, la mujer de Rubén. El bolero de Rubén suena a bolero, pero suena a teatro, suena a cine, suena a calle, suena a Medellín, suena a Colombia. Con Juan Carlos, el director, inicialmente hablamos de cómo queríamos que sonara todo, queríamos que sonara a Medellín, la presencia de los personajes, queríamos ser impactantes y crudos con los momentos de violencia. Entonces, todo ese tipo de conversaciones creativas se dieron desde el inicio. Él nos decía, llevemos esto al límite cuando podamos, que tengamos sonidos muy fuertes cuando sea pertinente para la historia, para las emociones, para las sensaciones. Y esto lo podemos escuchar a través de los disparos, los acentos, entre el mundo real, por así decirlo, y algunos momentos más en la cabeza de ellos. Escuchamos mucho la presencia sonora de la gente y siempre cuidando de una manera muy, muy sutil, pero muy pensada, qué tipo de tráfico y qué cantidad de tráfico suena en la Medellín actual y qué cantidad y qué tipo de tráfico suena en la Medellín de hace 2 décadas, al igual que con los pájaros, que con los ambientes. Elementos muy importantes, muy contundentes que nos marcan transiciones, los cuchillos, golpes, caídas, disparos, que nos ayudan a generar esas variaciones, de llevar ese sonido al límite en ciertos momentos y al mismo tiempo tener una dinámica interesante en otras escenas donde necesitamos algo más íntimo, más calmado y darle el espacio a la música, que es la gran protagonista de esta película, de esta historia. Desde el principio, desde el libreto, desde la historia, desde el guión, además esto era una obra de teatro, lo que intentamos poner para la película fue una adaptación musical que recorriera varios puntos del bolero, el bolero en big band, el bolero en guitarras, que era muy colombiano ese bolero y muy latinoamericano. La intención era ser lo más teatrales posibles en la pantalla, haciendo que la música fuera también muy teatral. Teníamos que planear muy bien todo, donde tenemos escenas cantadas realmente por los actores y la captura de esas voces se hizo en el set. Entonces era un reto adicional porque no eran voces que de pronto iban a estar después grabadas en estudio bajo condiciones un poco más controladas, lo que le añade un poco más de vida y de realidad y como de ese sabor del set y del directo al sonido, que es algo que nos gusta mucho, pero al mismo tiempo tiene otros retos técnicos, como bueno, cómo vamos a afinar ese tipo de voces teniendo en cuenta que tenemos ruido de fondo y de pronto diferentes micrófonos, cómo vamos a jugar con la sincro. Teníamos muchas partes del diseño de sonido que iban a tener cabida dentro de las partes musicales, entonces, aunque claramente hubo escenas más retadas que otras, pues funcionaron muy bien. Las cantadas de las voces fueron en vivo en escena, eso fue altamente interesante. La idea era ensayar y ensayar muchas veces para que en la escena, mientras actuaban, cantaran y registráramos esa voz. Entonces, retos técnicos hubo mucho por la sonoridad de la voz y cómo la podíamos capturar. También ellos cómo hacían para escucharse. Retos, grabar las canciones, teníamos que usar monitoreo in-ear para nuestros actores. Mandábamos maquetas de las canciones que yo había trabajado previamente y escuchaban eso y cantaban y nosotros registrábamos esa voz y esa era la que quedaba. Mágida, Marlon, Juliana, Diego empezaban a cantar y la escena se transformaba, la música tomaba todo el protagonismo y era lo que llevaba no solo la escena y la historia, sino también la sensación y la emoción de cada uno de los momentos. Y se rompen barreras, se rompen convenciones en la visual
y al mismo tiempo nosotros jugamos a romper esas barreras desde el sonido, llevando la música a los escenarios, a las tablas y regresarlo al contexto de la historia. Había retos, por ejemplo, de cómo hacer esas transiciones entre los diálogos normales desde la voz hablada en la película a esos momentos musicales donde en varios el personaje no empezaba cantando de una, sino que pasaba de estar hablando un diálogo dentro de la peli, empezaba a cantar sutilmente hasta que ya estaba cantando en todo su esplendor. Lograr un match en ese sonido del diálogo hablado normal al diálogo cantado, que ya tenía un procesamiento diferente, una entonación y una afinación y ciertas cosas, pues fue un reto, pero gracias a las conversaciones que tuvimos desde el inicio entre los departamentos involucrados, pues logramos un buen resultado. La integración con el diseño sonoro fue muy natural. Nosotros hablamos previamente de cuáles eran las intenciones desde el color del teatro, desde cómo sonaban cosas allá y acá y cómo participaba la música, porque la música significaba muchos pensamientos de la protagonista, muchos sentimientos de ella y cómo hacíamos viajar la música. Y maravillosamente compaginamos bastante bien y yo envío la música con una mezcla donde yo sugería cómo quisiera que sonara la música y ellos en su divina creatividad y estupenda lógica y técnica para trabajar en la postproducción sonora pusieron la música en un lugar superior al que yo hubiera podido imaginar y conceptualmente era lo más importante, era entenderlo y ya pues ellos con su magia dejaron esto sonando pues increíblemente. Y ya aquí en Sala de Mezcla jugamos a poner cada uno de esos elementos musicales en diferentes lugares de la sala, en diferentes lugares del espacio, para que nos generara una sensación envolvente, que no se volviera algo distractor y que engrandeciera cada una de las escenas con lo que la música estaba buscando. ¡Policía Nacional! Haber llegado a la sala de mezcla teniendo muy claro desde el inicio cómo estaba el diseño sonoro, qué se había hecho y con qué intenciones se habían hecho, eso nos permitió lograr una muy buena mezcla y jugar con los diferentes momentos de la película, los momentos realistas, los de época, los de acción, los de impacto. Y la peli tiene muchos detalles, muchas sutilezas que finalmente, así estén desde el diseño de sonido, si en mezcla no se trabajan y se les da el lugar adecuado, pues se van a perder. Entonces fue muy valioso haber podido estar los dos acá en el proceso de mezcla para lograr el resultado. Juan quería que en mezcla los elementos ocuparan el espacio completo, entonces que tuviéramos esa envolvencia del sonido, al igual que la música que fue mezclada de forma muy envolvente. Nos dimos esa licencia de ser un poco más hiperrealistas y más impactantes, entonces fue bien chévere poderlo hacer de esa forma y tener como el espacio creativo, técnico y de tiempo de poder irnos a este nivel de detalle. Mira para allá y cuenta hasta 3. Mira para allá. 1, 2. También reforzamos ciertas sensaciones, ciertas emociones en las escenas, con efectos, con drones, con bushes, crescendos, para poderle llegar a cada uno de esos momentos. Las escenas con sangre, con cuchillos, con este tipo de cosas. Desde el Foley quisimos darle mucho impacto a esto. Queríamos sentir el cuchillo entrando en el cuerpo, queríamos sentir mucho la presencia de la sangre cuando cae en el piso y que se sintiera un poco desagradable y esa sensación de crudeza y de disconfort a la hora de ver y escuchar este tipo de cosas. Y fue muy bello porque hubo libertad creativa desde el diseño sonoro y hasta hubo aportes del diseño sonoro que se volvieron parte de la musicalidad de esta película musical. Que era un poco también como la idea desde el diseño de sonido. Con un trabajo espectacular desde la producción musical y un trabajo minucioso que hicimos desde el departamento de sonido. Eso fue fascinante, fue hermoso, ha sido uno de los proyectos más bellos en los que he estado en la vida. Nos gustó mucho rodar en esa película, estamos muy contentos y vamos a ver cómo lo recibe la gente. El sonido es fundamental para hacer sentir en esta película.